Un concepto que es interesante con Marcuse es, lo habíamos hablado la clase pasada a propósito de esta euforia que presentan los individuos, a pesar de que a pesar de que esté relacionado con una ausencia de libertad y todas estas contradicciones que no se nota. Y Marcuse acuña otro término que es el de la satisfacción represiva. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Habíamos mencionado que una de las características que debe tener esta relacionabilidad totalitaria para que pueda pasar inadvertida, tiene que ver, entre otras cosas, con que debe aportarle algo al individuo en última instancia. Si fuera solamente llevar palo, por decirlo de alguna manera, pues sería más fácil, digamos, vamos a ver, sería más fácil evidenciar para cada quien el hecho de que haya que sacudirse de este tipo de funcionamiento. En ese sentido, será importante y será relevante entonces ver qué significa esto de la satisfacción represiva. En relación con esto de lo totalizante y de lo totalitaria que termina siendo la sociedad en la que nos desenvolvemos, con Marcuse vamos a entender que a pesar de que no sea productiva en el sentido de la planificación de los individuos, ¿verdad? Los individuos llevan a cabo actividades en las que se reconocen, digamos, en las que reconocen algún tipo de disfrute. ¿Cuál sería el problema? Con este vaciamiento que habíamos dicho en las relaciones sociales, el problema es que este nivel de satisfacción que vemos en los individuos dependen de criterios que no serían los suyos si dependiera cabalmente de ellos, o al menos no serían los suyos de manera directa o de manera plena, ¿verdad? Entonces, hay un concepto que Marcuse y la Escuela de Frankfurt toma de Freud, que es esto de la sublimación. En una sociedad a donde lo que los individuos harían si de verdad pudieran darle rienda suelta a lo que quieren hacer, es inaccesible precisamente por restricciones sociales, por circunstancias históricas, económicas, productivas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una vez que ya no se puede tener acceso a la satisfacción de lo que querríamos hacer, toda esa, vamos a ver, Marcuse en algún momento lo dice así, toda esa energía libidinal, digamos, todo ese deseo, lo que los individuos terminan haciendo es concentrándolo, es como una gran energía, es como un gran potencial, digamos, que tenemos los individuos, lo terminamos concentrando en actividades que no son las que nosotros llevaríamos a cabo si dependiera de nosotros, ¿verdad? Y todo ese potencial entonces de alguna manera se redirige en otra dirección, ¿verdad? Por eso ese cambio del que mencionamos aquí en la lámina de la presentación, ¿verdad? Siempre pregunto esto, y siempre, vamos a ver, siempre es curioso verlos. Hoy no los veo, pero siempre es curioso, digamos. Yo les preguntaría, ¿qué estarían haciendo ustedes si de verdad fueran libres de escoger lo que estarían haciendo? O sea, ¿qué estarían haciendo ustedes si dependiera de ustedes en este momento? Obviamente hay un montón de cosas que restringen esa respuesta. O vamos a ver, nosotros ponemos el contraste precisamente porque en nuestro efectivo llevar a cabo las cosas hay un montón de restricciones que se imponen sobre nosotros. Que lo diga si no la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, si de mí dependiera, la pregunta es, yo haría este curso virtual, ni loco, ¿verdad? Vamos a ver, este curso es todavía peor así, ese es el punto, ¿verdad? Otra cosa, de la misma manera, ustedes matricularon el curso.
La pregunta es, si de ustedes realmente dependiera, o sea, si no es porque ustedes tienen que llevar algún tipo de curso, porque, no sé, están en la universidad, o si no es porque ustedes son estudiantes, ¿qué estarían haciendo ustedes? Sería muy curioso que alguien dijera en el completo abandono a su libertad, que diga, vea, si yo tuviera que decidir con mi tiempo qué hacer en este momento, yo habría escogido precisamente estar en una situación de clase donde estuviéramos discutiendo temas de ética social. ¿Ya? Sería muy curioso que eso pasara. ¿Ya? Pero el punto es, dado que nosotros no podemos realmente llevar nuestras acciones a lo que efectivamente querríamos, o al menos no siempre podemos hacerlo, entonces toda esa energía que nosotros utilizaríamos para poder ahondar y para poder dedicarnos, digamos, con toda nuestra potencia a ese tipo de actividades, entonces la redirigimos a algo que, si bien no es tan, vamos a ver, en la medida en que no es lo que nosotros cabalmente haríamos con nuestro tiempo, sí resulte de alguna manera funcional. Eso es lo único que lo justifica. Y vean cómo está relacionado con toda esta pérdida de libertad y con toda esta funcionalidad y con toda esta irracionalidad de la instrumentalización de la vida humana, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, retribuye en el individuo, por lo menos el hecho de estar haciendo algo, ¿cómo es que decimos ahora? Productivo. ¿No? No es lo que quiero, pero bueno, algo aprovecho. ¿No? No es lo que quiero, pero bueno, es lo que tengo que hacer. ¿No? No es lo que quiero hacer, pero de alguna manera tengo que solventar mis necesidades. Un poco lo que, lo que nos decía ahora Viviana a propósito del trabajo. ¿Ya? Esto del trabajo como el medio que tenemos para, ojo, como el medio que tenemos para conseguir los medios para satisfacer necesidades. Es como el chiste aquel que cuando uno le empiezan a enseñar este tipo de cosas, que a uno le dicen, vea si el trabajo es feo, que a uno hasta le pagan por hacerlo. ¿Ya? Ese tipo de cosas, digamos, es como la referencia, y especialmente cuando uno trabaja en algo que no es lo que a uno le gusta o lo que uno quiere. Eso es efectivamente solo asumible o solo admisible en función de que algún tipo de retribución haya. Y en función de esa retribución hay una satisfacción, pero esa satisfacción termina siendo represiva. ¿Por qué? Reprimir, represión, reprimir. Lo que estoy haciendo es que contengo, y en el caso de la explicación de los frankfurtianos sería, contengo mi deseo en última instancia, porque no puedo estar solo satisfaciendo mis deseos en un entorno que demanda de mí ciertos requisitos precisamente para poder tener los medios para satisfacer las necesidades. ¿Verdad? Entonces, esa satisfacción represiva después va a terminar redundando en un par de consecuencias que son también indeseables. Y habría que ver si son también inevitables. Voy a saltarme un poquito estos contenidos y ahorita volvemos a ellos. Eso es, entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de la introyección social. ¿No? En el sentido de que en la medida en que esta sublimación se lleva a cabo, una cosa que sirve de consuelo, así de triste, ¿no? Sirve de consuelo, es el convencerse o el terminar uno convenciéndose de que en última instancia son las actividades que uno también está escogiendo, ¿verdad? Y en función de eso termina uno adoptando ya no solo las actividades, sino, lo voy a decir así, sino los valores y los criterios fundamentales generales a partir de los cuales la actividad se justifica y se potencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El proceso mediante el cual vacío de contenido al individuo, cuando ya no le pregunto al individuo qué es lo que usted haría,
sino que el individuo tiene ese montón de parámetros, las pulseritas, ¿verdad? Ese montón de parámetros, te decir, bueno, en caso de X haga Y, ¿verdad? Entonces, eso lo que termina haciendo es precisamente este proceso de introyección. Introduzco, asumo como mías esos criterios, esos valores, esas normas, esas reglas que en principio se generan afuera, ¿verdad? Y eso, y vamos a decir algo, eso también es un criterio de supervivencia, también es un medio de supervivencia, porque en un entramado social, los individuos que tratan de plantarse y de responder a todo desde su individualidad y desde su excéntrica individualidad, además, bueno, ahí lo voy a decir como lo diremos en mi barrio, llevan palo. Y hay tensiones que podrían ser también destructivas para los individuos que traten de afianzar su individualidad. Y eso es terrible. Eso es terrible. Habrá entornos a donde las consecuencias de eso son más drásticas que otros, ¿verdad? Habrá algunos donde realmente, realmente las opciones que nos dan, que nos da el entramado de relaciones, realmente no es tan relevante, no es tan importante como para que se convierta en algo realmente que nos borre, que nos anule como individuos. Pero hay situaciones que sí, efectivamente, nos niegan como individuos y imposibilitan que efectivamente la decisión sea nuestra definición. Llega un momento en el que ya incluso sería o muy difícil o imposible distinguir realmente qué es lo que haría yo en una situación como esta. Sé qué es lo que tengo que hacer y simplemente lo asumo. Ya no me pregunto absolutamente nada más. Y ciertamente hay momentos a donde hay que asumir las cosas de esa manera, pero el problema es cuando todo se asume de esa manera. Y además cuando todo se asume de esa manera, y además qué alivio, y además se siente un alivio, ¿verdad? En ese sentido, eso es parte también de los procesos de totalización de las relaciones tal como las está planteando Marcuse, ¿verdad? Por eso es que en la pregunta 5 mencionábamos una cita en la cual Marcuse dice que hay una paradoja, hay otra contradicción, aparece, en la cual bajo el gobierno de una totalidad represiva, la libertad se puede convertir en un poderoso instrumento de dominación. Bueno, obviamente aquí estamos hablando de la libertad, de esta problemática libertad, porque aparece o bien como libertad de escoger dentro de unas opciones que no son realmente las mías, que al final de cuentas termina siendo una libertad completamente socavada, o bien es problemática porque la libertad como instrumento vamos a ver, la libertad instrumentalizada para la dominación es cuando resulta tan evidente que si yo genero respuestas autonómicas me voy a destruir, eso también tiende a ser tenso y tiende a llevarme precisamente hacia la respuesta más bien dominada antes que a la respuesta propia. ¿Por qué? Porque la libertad ahí aparece también como algo problemático, algo que efectivamente es muy adecuado desde el punto de vista de lo propositivo del individuo, del sujeto, pero es completamente inadecuado en tanto que termina siendo destructivo de ese individuo, de ese sujeto. Y más total, y entonces eso lo que hace es que sigue coadyuvando para la totalitarización de las actividades. Totalitarización, efectivamente. Y además esto también apela a la irracionalidad del operar en este tipo de relaciones. Vean que esto en Marcuse, en relación con la satisfacción de necesidades o en relación con el asumir necesidades, todo esto además se va a verificar a partir del problema de consumo, ¿ya? El consumo es, entre otras, una
un tipo de actividad que es especialmente susceptible de generar dominación. ¿Por qué? Porque en última instancia el consumo termina autonomizándose, termina siendo algo que se busca por sí mismo. Es más, vamos a ver, ahorita que nosotros estamos en el berenjenal que estamos con esto de la pandemia y con el problema de la crisis económica que ya está, en la que ya estamos y la que se viene además, como diría mi mamá, se van a acordar de mí, en el sentido de que ahorita ustedes van a escuchar a un montón de técnicos y de especialistas recomendando empoderar a la gente, no para que sea libre, eso es en última instancia un residuo, algo que ojalá que se llegue. No, no, lo que vamos a necesitar para que esto vuelva a funcionar es que la gente consuma. ¿Qué? Lo que sea, pero que consuma. Porque nuestro sistema económico y nuestro sistema social, que en última instancia es muy cercano, ¿verdad? Es muy cercano y está muy condicionado por nuestro sistema económico, se nutre, se aceita, se lubrica con el consumo. Si no hay consumo, la economía se ralentiza, y si la economía se ralentiza, la satisfacción de necesidades, cualquiera que estas sean, también se empiezan a imposibilitar. Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con la necesidad? La necesidad lo que establece es algo que tiene que ser solventado, y aquí estamos hablando de las necesidades en serio, ¿verdad? Ven que en ese sentido, toda necesidad siempre nos vincula con algún nivel de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo no, vamos a ver, el consumo no puede ser entendido como algo malo en sí mismo. El problema es cuando pasamos del hecho de no pensar el consumo como algo malo en sí mismo, digamos, vamos a ver, el punto es, no hay manera de satisfacer necesidades sin consumir, sin llevar a cabo algún nivel de consumo. Por eso el consumo per se no puede ser algo problemático. El problema es cuando nos pasamos de esa versión al hecho de que ya no solo es eso que estamos diciendo, sino que además el consumo empieza a ser un fin en sí mismo. Ya lo que interesa no es que la gente satisfaga necesidades, sino que consuma. ¿Por qué? Porque eso mete flujo de caja. Ya lo que interesa no es que la gente coma bien, sino que consuma. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que nos da liquidez, como lo quieran explicar. Pero en última instancia de lo que se trataría es de satisfacer necesidades. Pero este esquema de relacionabilidad social lo que hace es que trastoca el papel, la función que tiene el consumo, y lo pone como una meta, precisamente por lo que genera dentro de nuestra organización económica, ¿verdad? Insisto, se van a acordar de mí, se van a acordar de mí. Ahorita van a empezar las presiones para que la gente tenga el nivel adquisitivo como para que pueda consumir y como para que la economía se dinamice, ¿ya? Eso también se evidencia mucho en función de los criterios a partir de los cuales discutimos, ¿ya? Vean, si no, que ahorita cuando estamos hablando de desempleo, que en el país está llegando a niveles no alcanzados antes históricamente, lo que importa es que el trabajo sea un buen trabajo, que la gente pueda... No, eso es lo de menos. Lo que importa es que la gente tenga el acceso a un medio para satisfacer necesidades, punto. Lo que importa es que la gente consuma bien, no, que consuma y punto. ¿Verdad? Si tiene medios para consumir adecuadamente, eso, bueno, pues es una externalidad, dirían en economía, ¿verdad? Pero no es de suyo deseable, no es lo que define en todo caso. Eso lo ve Marcuse con esto que llama nivelación de clase. En algún momento él habla y él lo que hace es poner ejemplos de cómo esta sociedad también opera, entre otras cosas, a partir de la promesa de que todos tenemos acceso a todas estas bellezas, digamos, que a todas estas promesas
que están detrás del sistema económico. Insisto, esta es la época a donde surgió esa publicidad, a donde la gente es feliz porque tiene un chunche, cualquiera que este sea, licuadoras, aspiradoras, carros, casa en los suburbios más bonitos, digamos, o cosas por el estilo. ¿verdad? Esa publicidad, digamos, donde la gente sale con esta sonrisa idiota como de maniquí, ¿verdad? Precisamente porque está precisamente teniendo acceso a un producto cualquiera, ¿verdad? El ejemplo que les traigo a colación es ese ejemplo de la publicidad del verdugo que tuvimos, digamos, hace unos años, digamos, donde se veía a la gente más humilde, digamos, a trabajadoras domésticas o a gente de bajo ingreso, en un proceso igualitario, digamos, con sus empleadores precisamente porque consumen exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ven cómo aquí opera todo este tipo de llenado simbólico, digamos, de todo ese espacio que nos dejó vacío, digamos, el no poder responder desde uno en un primer momento. Ahora, ya para ir cerrando, podemos ir viendo ciertos rasgos que para Marcuse son distintivos de la sociedad industrial avanzada. De nuevo, obviamente es la sociedad que él está viendo a mitad del siglo XX, ¿verdad? Primero que nada, el asunto de producir y consumir en función de un despilfarro que es deseable precisamente por lo que acabamos de decir. Es deseable, ¿por qué? Porque mete mucho dinamismo en la economía. El problema no es cómo se consume ni qué se consume, sino consumir, punto, ¿verdad? Y eso que Marcuse no conoció tiendas como Pequeño Mundo, cosas por el estilo, ¿verdad? ¿A dónde? A trueque de muy buenos precios. Yo no me imagino cuántos chunches de los que se venden en Pequeño Mundo tienen que producirse a nivel mundial, generalmente en China, digamos, como para que a nosotros nos lleguen productos de ese precio. ¿verdad? O sea, es que imagínense, ¿verdad? Una prenda que es tan barata, a donde ya se está pagando materiales, mano de obra, transporte transatlántico, de hecho, ¿ya? Transportes locales, pago de locales, es una locura. O sea, la cantidad de productos que justifican ese tipo de esquema es simple y llanamente absurda. Otra cosa, y esto también lo vamos a ver después cuando leamos a Edgar Morin, el trabajo embrutecedor, el trabajo, esta mecanización de las relaciones de las que hemos hablado en algún momento, donde, donde precisamente de lo que se trata es de hacer una operación repetitiva, ¿verdad? Ad infinitum, ¿verdad? No es un trabajo que termine significando ningún tipo de enriquecimiento ni siquiera económico para el individuo que lo lleva a cabo, ¿verdad? Vamos a ver, yo me crié en Acerrí, y en Acerrí, cuando yo estaba terminando el colegio, bueno, cuando estaba como a mitad de colegio, de hecho, hubo alguna presión, especialmente para mis compañeras, porque pusieron una fábrica de lencería en Acerrí, la famosa Yoki, ¿verdad? Esta era una maquila, ¿verdad? Entonces, incluso y contrataban mujeres, ¿verdad? Las compañeras a las que se les ponía cuesta arriba el colegio, el problema es que empezaron a tener una opción como muy llamativa en la fábrica, ¿verdad? Entonces, y yo atestigué, ¿verdad? El hecho de que varias compañeras no terminaron su secundaria precisamente porque vieron una buena opción irse a trabajar ahí, ¿no? ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, procesos, no objetos, procesos, ¿verdad? Entonces, alguna le enseñaban cómo poner elástico y se volvió muy buena pegando elásticos, ¿verdad? Otra le enseñaron cómo cortar piezas y se volvió muy buena cortando piezas, ¿verdad? El punto es que ya después, cuando la empresa cerró,
cuando la empresa se fue, uno diría, bueno, y con todo lo que aprendieron durante, durante esos años que pasaron ahí cosiendo piezas, y de repente estas personas podrían, no sé, comprarse una maquinita de coser y poner un tallercito de costura o hacer ropa, construir ropa y vender ropa, lo que sea. Y salvo muy raras excepciones, eso era una posibilidad real. Eso no fue una posibilidad real en la mayoría. ¿Por qué? Porque el trabajo era de tal tipo que realmente la gente no aprendía a coser ahí, no aprendía a hacer ropa. Lo que aprendía era solo hacer un proceso. Y si esa persona pudiera encontrar otro lugar a donde ir a pegar elásticos o a cortar piezas, pues tendría un lugar, digamos, tendría un lugar para ir a trabajar. Pero no si lo que quiere es proponer a partir de ella algo que pueda diseñar o que pueda confeccionar desde cero. ¿Por qué? Porque el trabajo no está diseñado en función de que el individuo crezca, aprenda y en ese sentido se enriquezca, tenga alguna herramienta, sino que el trabajo está diseñado para que el individuo sea una pieza más, un engranaje más en la maquinaria. Punto, así de sencillo. De la misma manera que así de sencillo es que cambian a una persona en caso de que haya que prescindir de ella, ¿verdad? Ahora, la tercera característica que tiene esta sociedad para Marcuse, que hay modos de descanso que prolongan un cierto nivel de embrutecimiento. ¿Por qué? Este tipo de relacionabilidad que está basada en consumo es tal que el individuo o está en una actividad productiva en su tiempo de trabajo, o bien está en una actividad de consumo del trabajo de otros que otros están haciendo en el tiempo que esos otros están trabajando. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de productividad que este tipo de sociedad potencia es un tipo de relacionabilidad en la cual todas las acciones de los individuos están engarzadas, están inmersas en algún tipo de actividad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando los individuos no están trabajando, cuando están descansando, en su tiempo libre, realmente, en última instancia, lo que están haciendo es consumiendo. ¿Consumiendo qué? El trabajo de otros. De modo que el ciclo queda completo, ¿verdad? El ciclo queda completo. El único momento en el que no se está en una actividad relacionada con algo productivo es tal vez cuando uno duerme. Pero fuera de eso, el sistema, que es totalizante también por esto, abarca y llena, planifica todos los rincones de la actividad humana. Cuarta característica es que se van a mantener también estas necesidades engañosas, ¿verdad? En función de los criterios, los valores y los principios que ya hemos dicho, ¿verdad? Todo lo que es la competencia, las libertades de prensa, de elección, etcétera, etcétera, son realmente funcionales para algún tipo de criterio que no es la potenciación de los individuos, sino más bien la potenciación de este perfil societal que hemos venido mencionando. Y bueno, todo esto apunta a la racionalidad de su irracionalidad. O sea, incluso cuando cuando nos demos cuenta de los problemas que tiene, hay la posibilidad de justificarlo a partir de un montón de argumentos o de ventajas posibles, o sea, de reconocer en esto un montón de ventajas a pesar de sus deficiencias. En el peor de los casos, lo que decimos es que su irracionalidad es el precio que se paga precisamente por el disfrute de lo que suyo produce, digamos, este tipo de relacionalidad. En relación con esto, no sé qué piensan ustedes, qué opinan a propósito de qué tan superada está esta lectura y este análisis de Marcuse. En relación de que, bueno, la sociedad que está viendo Marcuse realmente no es la nuestra.
no es la nuestra por dos razones, ¿verdad? Ya, como dijimos, ya pasaron 70 años de esto, 60 y resto de años. Entonces ya eso es una razón para saber que esta no es la nuestra, que esta sociedad no es la nuestra. Y la segunda, Marcuse está en un centro civilizatorio, está en Estados Unidos, en un lugar que realmente es importante dentro del entramado de las sociedades. Y nosotros no somos ese centro. Entonces, la pregunta 8 de la guía de acompañamiento tiene que ver con qué tanto podemos nosotros y en función de qué criterios reconocernos y reconocer nuestra sociabilidad en, en este texto de Marcuse. Y no sé, ahí quisiera ver si ustedes tienen algo que decir a propósito de eso. Profe, bueno, tal vez, y no sé, es como algo muy personal, Sí. pero últimamente, más que todo de este tiempo de pandemia para acá, he notado como en mis amigos más cercanos, como esta necesidad de trabajar, o sea, y no sé, o sea, no, no lo necesitan, digamos. Nada más la cuestión de, yo les pregunto por qué ellos, no estoy haciendo nada, entonces por ir a hacer plata. Entonces, como, y pues, no sé, siento que es como Siente que una es como presión, qué, perdón, es que se le cortó. Siente que es como qué. como una presión, digamos. Entonces, en ese sentido, no, o sea, no creo que esté superada. ¿Okay? Yo coincidiría en ese sentido, ¿verdad? ¿Sería ese un criterio para decir que esta crítica todavía es vigente? Sí, porque eso todavía lo podemos seguir notando incluso en nuestro entorno, que no es el original. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Profe, tal vez con este punto D que dice mantenimiento de necesidades engañosas. Yo he visto mucho eso, por ejemplo, en las elecciones, que la gente entra como, no sé cómo decirlo, como un estado de pesimismo, que ya ni quiere votar porque de ahí siente que las cosas van a seguir igual, que al final todos los partidos son iguales, entonces ni siquiera se toman como el tiempo de informarse o de ver los debates, entonces como que al final el mismo sistema se sigue manteniendo por eso mismo, porque Pero entonces, ¿cuáles serían las necesidades engañosas ahí? de que a la gente le dan como la libertad de elegir cuando en realidad no lo hay. Bueno, no sé, creo yo. Ya. Bueno, ahí en relación con lo electoral, hay una escena que es muy buena en Los Simpsons. Cuando vienen cuando vienen los extraterrestres estos que tienen un cascote y todo y andan en una nave, cuando llegan a Estados Unidos y subyugan a los estadounidenses, lo que pasa, eh, lo curioso es que están en periodo electoral y de pronto los desenmascaran y resulta que realmente los candidatos de uno y otro partido son realmente los, los extraterrestres estos, ¿verdad? Y cuando empiezan a decir, oh no, pero son estos, y empiezan así a medio reclamar, uno de los dos marcianos, bueno, creo que son marcianos, ¿verdad? Uno de los extraterrestres se vuelve así y casi que en Pachuco Tico casi que le dice, ¿qué van a hacer? ¿verdad? Porque de todas maneras el sistema es bipartidista, ¿ya? Y todo el mundo se queda, oh, sí, y al final terminan haciendo las votaciones porque hay que votar por lo que pongan ahí, pero hay que votar, ¿verdad? Sí, efectivamente, es ese tipo de funcionamiento que opera, digamos, en independencia de todo lo demás, claro que sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Profe, Adelante. este, sí, lo de la racionalidad de su irracionalidad me sigue haciendo como ruido. Sí, Em, ¿Qué estaría pensando ahí? Es que, digamos, estaba pensando un poco como en Estados Unidos ahorita, las manifestaciones por la pandemia, inclusive todo este rollo con Trump, ¿verdad? Todos estos, em, los fake news, los reclamos por el uso de mascarilla, ¿verdad? Que es una, o el uso del cloro como para curar el COVID, por ejemplo, que es un poco una irracionalidad de parte de cierto sector.
o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, a lo que va Marcos es un poco esto, cómo racionalizan cosas que de alguna manera se podrían leer como irracionales o cómo está leyendo ahí la racionalidad de lo irracional. Es que me cuesta todavía hacer como la transición, digamos, de qué es lo que está entendiendo ahí. Sí, No vamos sé a si el ver. ejemplo ayuda en algo, digamos, o si Sí, está básica. no, me parece que ayuda. El problema es que el problema del ejemplo es que el nivel de irracionalidad es tan Es muy grande alta. que termina siendo absurdo. O sea, casi que Sí, Marcuse diría suave, 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 muy suave, suave, que están exagerando, ¿no? Pero el punto es, la irracionalidad para los frankfurtianos tiene que ver, vamos a ver, piénselo así, si algo despotencia a los sujetos, si algo los desempodera, si todo lo que tenga que ver con más bien el aumento de la opresión y ese vaciamiento del que hemos hablado, todo eso es de alguna manera destructivo de la subjetividad en el sentido de noción, ¿verdad? De la noción mediante la cual nos explicamos. Todo eso es irracional. Todo eso es irracional para ellos. Sin embargo, dentro de una sociedad como la estadounidense de entonces y la de ahora, ¿verdad? Todo lo que en última instancia despotencia al sujeto va a encontrar medios de ser justificado como algo adecuado, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, no sé si vieron el debate, el debate antenoche, ¿verdad? Eh, mira, a veces incluso la justificación más, más resignada es la que dice, bueno, sí, vean, tenemos a Donald Trump como presidente, pero bueno, es el precio que hay que pagar por el hecho de tener un sistema donde podemos libremente escoger a nuestros gobernantes. Es el precio que hay que pagar, digamos. Es una justificación, es como decir, bueno, es una consecuencia negativa de algo que en principio está bien. Por eso es que sí, es tan contradictorio. ajá, sí, ¿Perdón? es que hasta los demócratas han leído a Trump de esa manera, como bueno, ustedes lo pusieron ahí, tenemos que lidiar con él, es un mal que puede ser menor, porque lo han usado como para esta campaña que sigue, ¿verdad? De que bueno, es un mal que todavía puede ser menor, pero que si lo dejan seguir va a ser peor. No, Pero en siempre en efecto. esta línea como de, bueno, ustedes lo escogieron, está Sí, ahí, hay que lidiar con él. sí, 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 de hecho. De hecho, vamos a ver, en relación con el sistema económico como una generalidad, la gente, uno puede decir ahora, vean, más que nunca, en momentos de crisis, la gente se da cuenta de que, de que potenciar las cosas solo en función de que sean productivas, en el sentido de productores de riqueza, productores de dinero, eso es un problema, ¿verdad? Ujú. Pero muy probablemente ahora lo que vamos a decir, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Para poder salir adelante tenemos que volver a poner esto a andar. ¿Ya? Vean una, y de nuevo se va a acordar de mí, ya, una vez que ya nos suelten, cuando ya volvamos, Ujú. hubo un montón de noticias cuando esto de la pandemia todavía era una noticia, digamos, en la que estábamos así, como viendo lo novedoso y todo esto, ¿verdad? Cuando empezaron a hablar de la reducción del hueco de ozono, cuando se veían estas imágenes del horizonte chino ya un poco más limpio, cuando empezaron a verse, por ejemplo, los canales de Venecia cristalinos, cuando empezaron a hablar de que hasta Limón llegaron, ahí a Moín llegaron manatíes, ya era, no, casi, o sea, no sé, era como estar leyendo a Tomás Moro, ya, ya, era casi que el advenimiento de la utopía, ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Se lo aseguro, ya, es que nos sueltan mañana y en 3 meses otra vez China va a estar hecha una mugre y ya no vamos a ver más manatíes
y la capa de ozono y lo que Bueno, ahorita ya están, ahorita que ya empezó como la reactivación lenta, pero ya empezó, lo que ha salido es información sobre los casquetes que se han derretido como, no sé, hemos perdido como 12.000 años de hielo en los casquetes de Groenlandia, por ejemplo. Sí, claro. Y es No, como, no. ajá, ¿y eso qué hacemos con esto? No, porque no pueden como detener tampoco el avance económico Exactamente, ¿por qué? como están Porque haciendo. tenemos que volver a hacer cosas, o sea, y sí, sí, entonces es una explicación, es una racionalización de algo que en última instancia es irracional, ¿por qué? Porque en última instancia realmente lo que estamos es reconociendo, vean, sí, qué vaina, qué tristeza, qué lástima que para volver a la normalidad tengamos que seguir destruyendo todo, ¿ya? Es una explicación, es una justificación y en ese sentido apela a valores de la racionalidad, o sea, uno explica, uno entiende, bueno, eso es racional y tiene que ver, y va en esa línea, pero el contenido de la explicación y hacia dónde apuntan las acciones que estamos explicando, eso es la irracionalidad y ahí es donde está esa tensión, efectivamente. Okay. Sí, entonces Mejor, ¿no? sí, pero entonces sí iba bien encaminada hacia qué estaba pensando Marcuse, digamos, con lo de la Sí, creación. va por ahí. Bueno. Una discrepancia que sí es importante es que es evidente que nosotros ya no nos podemos explicar como una sociedad o como una civilización específicamente industrial, aun cuando los procesos industriales siguen siendo importantes, ¿verdad? Pero es que ya solo el hecho de que esta sea una sociedad más bien digital, también introduce un montón de cambios en relación con lo que estaba pasando en tiempos de Marcuse. Vamos, es que cuando uno se pone a pensar cómo era, puña, todo esto era analógico. O sea, vamos a ver, la gente que fue al espacio, al principio, iban con controles analógicos. Eran switches y botones, en serio. Sí. Ya, no había nada así. La capacidad de procesamiento de los artefactos que llevaron a la gente a la luna es irrisoria. Pero bueno, nosotros hoy estamos en otro ámbito completamente. Esa sí sería una discrepancia importante. Profe, No, ajá. no, es que estaba pensando que se podría también cuestionar lo que entendemos por racionalidad. O sea, si también hay un cambio ahí o si seguimos siendo herederos del siglo XIX ilustrado, de la modernidad, Mm, o si ya estoy complicándolo demasiado. no, no, Se más me acaba bien, de ocurrir. no, claro, es una posibilidad y en efecto, la racionalidad, incluso ya ahora tenemos espacios para, incluso para otras discusiones que hace 70 años no eran posibles. Vamos a ver, incluso por cómo Sí. pensamos el medio ambiente, digamos, incluso por cómo nos pensamos nosotros frente al medio ambiente, frente a los animales no humanos, frente a, no sé, sí hay una manera distinta de pensar, claro. Sí, otra cosa, también la inmediatez ha subido estrepitosamente, ¿verdad? Eso también genera un perfil de racionalidad distinto. En muchos ámbitos, insisto, desde el político hasta el estético, pasando por todo lo que hay entre medio y a la par, ¿verdad? Entonces, Sí, en parte la pregunta es porque estoy con el seminario de filo de lo cotidiano con Laura y un poco estamos hablando de esto, ¿verdad? Como de esos cambios temporales, la pandemia actuando como una compresión de tiempo y otras cosas, pero de repente entonces pensé también como en esto, claro, como yo, pensar la racionalidad ahí. yo diría que tenemos que pensarla obviamente ¿cómo decirlo? Tenemos que pensar en el despliegue histórico del problema de la racionalidad. Ciertamente no es la misma. En 70 años es muy difícil que, dada la velocidad con la que también están ocurriendo cosas en el mundo, es muy difícil que en 70 años siga siendo exactamente lo mismo. Y es que también justamente, digamos, uno de los autores que trabaja Laura es Koselleck, el de la historia conceptual. Y un poco lo que estoy haciendo eco de eso porque el rollo es tratar de leer esas estructuras
narrativas de larga duración que usamos para todo. Claro, Y cómo leerlas en clave histórica, cómo leerlas ahorita en pandemia, cómo leerlas en general, digamos, ahorita, nuevas. claro, claro, porque nosotros, sí, claro, además nosotros estamos viendo un montón de problemas que Marcuse no vio y un montón de Sí. posibilidades que Marcuse no vio, porque no podía, por razones obvias, materiales, Ujú. simbólicas e históricas. Sí, no es exactamente el mismo. Ahora, sí, lo que sí necesariamente podemos hacer es una reconstrucción, digamos, que también la perspectiva de análisis que uno utilice lo compromete a uno a explicitar cómo estos criterios, ¿verdad? Tendríamos, a partir de estos criterios, cómo es que tenemos que ver cómo fue que pasamos de esa racionalidad a la actual. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que derivó en lo que derivó y por qué? O sea, es una explicación que no necesariamente es fácil, pero creo que vamos a ver, es posible Ujú. proponer una interpretación que lo vincule a uno con esa racionalidad, pero sí no veo factible, no veo posible una explicación que nos diga esa es la racionalidad que tenemos ahora, porque Ujú. jamás va a ser la misma. No, no Pero bueno, podríamos dar cuenta de ella en lo cotidiano todavía. Podríamos dar cuenta de la de hace algunos años, pero no la de la actualidad, digamos. no, Al menos en no, clave de lo que he estado leyendo ahorita, no, no podríamos. no, porque además los problemas, hay problemas que son distintos y hay cosas que resolver que son distintas, Sí, la sí, mera contingencia, de sí, alguna manera. efectivamente, efectivamente. Gracias, profe. No, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, ya con esto podríamos ir entonces ya cerrando aquí la clase. Les agradezco de nuevo la paciencia, la atención y les recuerdo que la próxima clase, la próxima sesión, lo que tenemos es sesión de trabajo conjunto para que no se la pierdan, digamos. Y vamos a hacer un trabajo similar al que hemos venido haciendo en esas sesiones y entraría todo lo que, o sea, vamos a ver, sería como para explotar todo lo que hemos venido viendo. Incluso podemos remontar hasta el primer módulo. La idea sería sacarle más provecho al segundo, ¿verdad? Pero no, nada más para que tengan eso en cuenta. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, sus consultas sobre el plan general del ensayo. Y bueno, espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el martes. Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo Gracias, hasta gusto. Gracias, luego. profe, igual. Hasta luego, hasta luego.